Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Angie, mucho gusto. Y aquí van a conseguir contenido sobre diseño de modas, costuras, cositas que yo quiera hacer con mis manos, cosplay o lo que se me vaya ocurriendo. En esta ocasión vamos a hacer un vestido que creo que se puede utilizar tanto 24 como 31 porque decidí hacer un diseño súper clásico y al mismo tiempo sencillo pero hermosísimo. La verdad es que estaba comprando unas telas para un cosplay que todavía no he sacado. Sígueme en Instagram para que sepas pronto qué cosplay es. Y me conseguí con esta telita y la vi y dije, está demasiado hermoso como para hacer algún vestido para estas fechas. Decidí que para este video les voy a enseñar todo el procedimiento, todo completo, desde cómo hacer los patrones, corte, confección, todo. Pero si ya han visto mis otros videos van a saber que yo amo hacer las prendas forradas. Sin embargo, hacer este vestido forrado siento que le duplica o triplica la dificultad y el tiempo de confección. Así que si no tienes mucha experiencia y quieres hacerlo un poco más sencillo, no lo hagas forrado. Y lo que vas a hacer es en el cuello y en la parte de la sisa le vas a colocar un bies y listo. El diseño quedaría exactamente igual. Y si decides hacer eso, sáltate la parte en la que voy a explicar cómo coser esta partecita del forro para una blusa vestido que no tenga mangas. Pero bueno, ya no nos retrasemos más y comencemos. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer los patrones para este vestido que pretendo utilizar en Navidad. Y esto fue un poquito del boceto que hice. Tengo pensado hacer una falda circular, amor por las faldas circulares. Y para la parte del top, la verdad es que lo quiero mantener como súper sencillo, tirando a clásico, porque mi idea es que si quiero utilizar esto con un suéter por debajo o una blusita manga larga por debajo, pueda hacerlo de forma como muy cómoda y que se siga viendo súper bonito el vestido. Otra cosa es que yo inicialmente tenía pensado hacerle como las pinzas normales, la de la cintura y la de los costados, pero decidí que voy a hacerle un corte princesa para que tenga un ajuste un poco más bonito. De todas formas, hacer este corte princesa es súper sencillo y pues aprovechamos para enseñarles aquí cómo hago esto. No dibujé la parte de atrás porque atrás lo pienso hacer cerradito y colocarle un cierre invisible en la mitad de la espalda que me recorra todo el top y parte de la falda. Y nada más, así que comencemos a hacer los patrones. Para esto aquí me traje mis patrones básicos que yo ya tengo hechos, los hemos utilizado varias veces acá y abajo en la descripción les voy a dejar un videito en donde les explico pasito a pasito cómo hago yo para realizar esos patrones y de hecho los patrones que hago en ese video son estos que yo todavía sigo utilizando al sol de hoy. Entonces comencemos con el delantero. Ok, aquí ya tracé todo lo que fue mi patrón básico y lo único como adicional que hice fue que tracé una línea horizontal a mi altura de busto y tracé una línea vertical a partir de la ubicación de mi botoncito, que todo esto está en el video de los patrones básicos. Ahora a mí siempre me gusta hacer una circunferencia que tenga de abertura mi alto imperio como para representar la ubicación del busto como tal. Esto no es necesario en todos los patrones, pero es algo que a mí me gusta hacer. Y ahora sí voy a empezar a hacer las modificaciones para este patrón. Voy a empezar desde abajo hacia arriba y les voy a ir explicando. Creo que voy a hacer las marquitas en lapicero para que se noten un poquito más en el video. En mis patrones básicos yo suelo dejar 3 centímetros adicional en la cintura para la pinza. Entonces voy a empezar marcando esos 3 centímetros, 1,5 a cada lado. Y los voy a marcar acá arriba también. Saben que normalmente esta pinza de cintura es como un triangulito, ¿verdad? Cuando quiero que las prendas sean muy entalladas o cuando voy a hacer un corset, yo quito esos 3 centímetros completos hasta la parte baja de mi busto. Y eso es lo que vamos a estar realizando ahorita. Por eso volví a trazar los 3 centímetros de igual forma en la parte de arriba y lo que voy a hacer es trazar esta línea totalmente vertical hasta que toque la circunferencia de mi busto. Voy a dejar esto por acá un momento y voy a venirme a las transformaciones de la parte de arriba, que creo que debí haberlo hecho de primero, pero no importa. Ahora aquí arriba yo quiero que esto sea mucho más pequeño, así que a partir del hombro voy a entrar 3 centímetros. Esto es súper a gusto, esto es la forma en la que yo decidí que lo voy a hacer para este diseño. Y de la parte interna de la caída del hombro hacia adentro, o sea del lado del cuello, voy a entrar 1,5 centímetros y en la parte de la sisa voy a bajar 2 centímetros. Y ahora con estos dos puntos voy a trazar mi nueva curva de sisa. Ahora yo aquí tengo las marquitas para mi pinza de costado
costado voy a trazarlas porque no las tengo trazadas aquí. Y esta pinza realmente yo la voy a cerrar porque yo no quiero estar cosiendo esta pinza y mi diseño no la lleva. Así que hago estas como rayitas para que no se me olvide que yo eso lo quiero cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es medir la nueva longitud de mi nueva curva de sisa. Y la vamos a medir de esta forma con la cinta métrica de forma como vertical, así como paradita, para que nos dé exactamente la medida. Si lo hacen con la cinta métrica acostada, como que va a dar raro, no va a dar bien. Esta medida la vamos a dividir entre 3 y ese valor, que en este caso son 7 centímetros, los voy a medir desde acá, desde el extremo inferior de la sisa, y voy a marcar esa ubicación por acá. Este va a ser nuestro indicativo para nuestro corte princesa, porque en el corte princesa, así como lo dibujé acá, esta parte de la prenda básicamente se divide en dos, si lo toman en cuenta por la mitad, obviamente. Y ahora vamos a unir esto con una curva. Yo utilizo esta regla y trato de utilizar esta parte muy redondeadita para dar esa como formita de busto, obviamente mientras pueda unir estos dos puntos. Así me queda. Y ahora este punto de la pinza de la cintura a la altura del busto lo voy a unir con el puntito del pezón, también con esta curvita. Al unirlo con esta curva estoy dándole como la formita del busto y así la prenda se va a adaptar como que súper bonito al busto. Y del otro lado hago lo mismo, lo vamos a trazar de esta forma. Ahora aquí en la sisa hay que hacer una pinza para que no se me haga como una bolsita en esta parte de la prenda. Entonces esa pinza yo la hago de 1 centímetro y lo que vamos a hacer es trazar medio centímetro a cada lado y con esos puntitos volvemos a trazar esta curvita. Y esta pinza de 1 centímetro es algo que se va a quedar en el papel. Esto se va a eliminar y no lo voy a tener reflejado en ningún lado. De igual forma, la pinza de la cintura hace que esto se vaya a eliminar y también me quede en el papel nada más. Y creo que la última transformación antes de empezar a cortar es aquí en el escote del cuello. Yo me metí aquí 1,5 centímetros, pero también voy a bajar un poquitito, no mucho, porque no quiero que sea escotado para nada, quiero que sea súper cerradito. Entonces voy a bajarme 1 centímetro nada más. Y a mí aquí siempre cuando hago modificaciones en el escote del cuello me gusta hacer una pequeña línea súper clarita horizontal perfectamente escuadrada para guiarme cuando vaya a trazar la nueva curva del escote, así súper cortita. Y así cuando voy a trazar la nueva línea me aseguro que bajo ninguna circunstancia, no sé, algún error visual o algo, la curva como que no sé, se vaya un poquito para abajo antes del centro. No sé si me explico, porque si pasa eso entonces ya luego en la tela queda como un piquito ahí raro que es súper antinatural. O sea, yo sé que mi curvita de escote nuevo tiene que estar todo el trazo desde esta línea hacia arriba. Y aquí está. Yo por acá voy a tener el centro de mi prenda y voy a ponerle indicaciones antes de empezar a cortar. Y ahora vamos a empezar a recortar, pero les voy a explicar cómo hago yo porque todavía hago como que un par de cosillas aquí especiales. Vamos a cortar, ya van a ver cómo y les explico. Ok, primero voy a recortar por acá por la pinza de la cintura hasta la altura del busto sin pasarme de ahí, pero se me olvidaba, yo aquí hago una marca, aquí hago una marca y aquí hago una marca porque ya voy a empezar a separar esto en dos piezas y estos puntos que yo marqué son puntos que en la costura necesito que las piezas de telas me coincidan perfectamente y corto hasta ahí sin pasarme de ese puntito como de la ubicación del pezón. Y ahora voy a cerrar la pinza de costado porque yo eso no me lo voy a llevar para la tela y de la misma forma corto justito hasta ahí. Fíjense que mi pieza de papel está sostenida por ese puntito y ahora por la zona rayada de la pinza de costado voy a poner peguita y cierro mi pinza. Ahora antes de seguir voy a redibujar mi curvita de mi costado que sería desde mi nueva altura de sisa hasta mi cintura y por aquí es por donde yo voy a recortar. Y ahora la pincita que hicimos para la sisa recorto hasta ahí y lo que voy a hacer es superponer como que si ya estuviera ensamblando las telas, superpongo los papeles de esta forma y lo que me pasa es que obviamente mi curvita ya no me coincide perfectamente, entonces la voy a corregir. Puedo hacerlo con una regla o puedo hacerlo trazando a mano un poquito y ahora sí voy a poder recortar mi sisa y aparte separar estas dos piezas. Si te está gustando o sirviendo este video me ayudarías muchísimo dejándome tu like
y algún comentario que tengas por acá en la cajita de comentarios. En esta partecita, en el lado derecho del patrón, nada más tengo que tener cuidado de que aquí no me quede un piquito y suavizarlo un poquito si es necesario. Así. Listo, y aquí tenemos ya los patrones delanteros. Ahora vamos con el patrón de la parte de atrás. Ahora aquí con el resto del papel voy a hacer lo mismo para la parte de atrás. Voy a trazar mi patrón básico para empezar a hacerle modificaciones. Listo, vamos a empezar a hacer modificaciones de una vez. Esta parte de atrás casi siempre, con casi cualquier diseño, no con todos, pero con la mayoría, es mucho más sencillo. Entonces lo primero que voy a hacer es las modificaciones de la línea de hombro. En el lado de la sisa, en la parte de adelante, yo le quité 3 centímetros y en la parte del cuello yo le quité 1,5 centímetros. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo, porque mis dos líneas de hombro, la de adelante y la de atrás, luego me tienen que coincidir exactamente. De forma arbitraria, porque sí, aquí en la parte del cuello voy a bajar igual 1 centímetro como hice en la parte de adelante. Y el punto de la sisa en la parte de adelante yo bajé 2 centímetros. Entonces aquí voy a bajar 2 centímetros también. Ahora voy a hacer algo un poco especial aquí, ¿ok? En mi línea de cintura voy a meterme 1 centímetro y voy a realizar una curva que venga desde ese centímetro que entré hasta el cuello. Lo ideal sería utilizar una regla un poco más larga, pero no tengo, así que voy a ir haciéndolo más o menos por partes. Esto lo que va a hacer es que mi vestido tenga un entalle más bonito en el centro de la espalda. Esto lo vamos a quitar totalmente, nada de esto va a quedar en el papel ni en ningún lado, pero ese centímetro que yo entré aquí en el centro de la espalda debo recuperarlo en el lado de afuera, porque si no me va a faltar. Y ahora voy a trazar mi nueva curvita de costado y voy a cerrar la línea de la cintura. También voy a aprovechar para trazar mi nueva curvita de sisa. Y ahora, como moví todo esto aquí abajo, voy a trazar en la mitad de mi línea de cintura la ubicación de mi pinza de cintura, valga la redundancia. Voy a utilizar mi escuadra para trazar una línea perfectamente vertical desde el puntito de la pinza. Y esta pinza de la espalda la voy a hacer de 11 centímetros de alto. Y aprovecho de ubicar mis 3 centímetros de pinza. Ahora voy a volver a medir mi longitud de sisa, pero la de la parte de atrás, porque otra vez necesito ubicar el tercio de la sisa. Me mide 21 centímetros, lo cual es algo lógico, y marco a los 7 centímetros. Y aquí voy a realizar una curvita para mi corte princesa de la espalda. Y para cerrar la pinza voy a hacer unas curvas otra vez, pero súper ligeras, porque aquí no tengo como que darle la forma del busto, ¿saben? Pero si hago recto de un lado y curva del otro se va a ver raro. Y voy a hacer una marquita aquí en este punto, porque es donde tengo que hacer coincidir las telas. Ahora esta pinza se va a ir y me falta nada más trazar la curvita del escote nuevo de la espalda. Y voy a identificar las partes del patrón y recorto. Y listo, ya tenemos los patrones. Aquí tengo los delanteros y aquí tengo los posteriores. Tengan en cuenta que yo a esto no le dejé centímetros de costura y yo tengo la intención de hacer este vestido completamente forrado. Entonces en la parte delantera voy a cortarlo con la tela al doblez en la mitad y voy a dejar en todo el resto del contorno 1 centímetro para costura. A la otra pieza de la parte delantera igual 1 centímetro por todo el contorno. A la posterior, en el lado del centro, le voy a dejar 2 centímetros porque voy a colocar un cierre. Entonces yo dejo 2 centímetros para ese cierre. Y en el resto de los contornos voy a dejarle 1 centímetro. Y a esta otra piecita de la parte posterior igual, en todo el contorno 1 centímetro. Incluso en la parte de abajo, porque con ese centímetro es que voy a colocar la falda. Así que ahora vamos a cortar las telas. Lo primero que hice fue acomodar la tela que escogí, que es esta tela negra como satinada con un estampado como de florecitas. Después la acomodé para empezar a cortar la falda circular. Cuando tengo faldas circulares, por lo general es lo primero que corto, porque los sobrantes de ese espacio donde recorté la falda los aprovecho para algunas piecitas del top o alguna cosa, o los bolsillos, qué sé yo. Entonces aquí estoy recortando todo lo que es mi falda circular. Les voy a dejar abajo en la descripción un video donde les explico exactamente cómo hago para hacer estas faldas circulares. Es el mismo procedimiento, no he cambiado nada hasta ahora. Justo en este video que les voy a dejar, la falda que hice, la hice con bolsillos, así que como mi vestido lo voy a hacer con bolsillos, estos cortes también los explico ahí. Básicamente son los cortes de los costados para poder poner los bolsillos y el corte posterior del centro de la falda para el cierre. Y lo que les decía, aquí tengo las piecitas de los bolsillos y las recorté aprovechando el excedente que me quedó de la falda circular. Aquí estoy cortando las
4 piecitas de una vez todas juntas. Y luego voy aprovechando poco a poco la tela para cortar las piecitas del top, y en este caso le tuve que agregar los márgenes de costura directamente sobre la tela, lo cual hace que el proceso de corte sea un poquito más tardado, pero el tiempo que me ahorré agregándoselo en los patrones pues lo estoy gastando acá. Luego de cortar todas las piecitas, aproveché para recortar una tira de 12 centímetros de ancho por el ancho total de la tela. El ancho de mi tela en este caso fue de 1,5 metros, y esa tira la dividí en dos, es decir que obtuve 2 tiras de 75 centímetros. Esto lo hice porque quiero tener un lazo en la parte de la espalda a la altura de la cintura, entonces para eso es esta tirita. Para el forro de este vestido escogí un rayón negro que yo ya tenía aquí en mi casa. Decidí cortar primero la falda circular y después el resto de las piecitas del forro. Hello, ahora toca empezar a coser, y ahorita ya tengo todas las piecitas cortadas, entonces voy a empezar con los tirantes. Mi idea cuando hice estos tirantes, a pesar de que el vestido es bien al cuerpo, mi idea es ponerlos aquí a los lados para hacerme en la espalda como una especie de lacito y darle como un toquecito al vestido. No necesariamente usarlo para entallarme la cintura, sino más bien más decorativo. Y voy a empezar haciendo eso, voy a empezar cerrando los tirantes. Voy a hacer estos tirantes de la forma más sencilla que se me hace a mí. Esta va a ser mi parte de adelante, así que lo voy a cerrar de esta forma, que me quede por dentro la parte de adelante, y voy a fijar con pincitas. Si me conocen ya saben que yo todo lo que se pueda fijar lo fijo para no correr riesgo de que se me esté moviendo la tela cuando esté cosiendo. Y ahora voy a coser por todo este bordecito a 1 centímetro de distancia. Ok, aquí ya tengo las 2 tiritas ya listas. Le pasé la puntadita a 1 centímetro de distancia, y aparte de eso le pasé una puntada de zigzag porque si se está deshilachando mucho esta tela. Y ahora nada más voy a voltearlas, y ahora que las tengo volteadas necesito plancharlas de una vez para abrir bien aquí donde está la costura y marcar bien el centro. Esto tiene que quedar súper bien planchadito para que se vea bien bonita la tirita. Listo, ya lo planché y ahora se ve de esta forma. Así se ve del lado de la costura y así se ve el planchadito del centro. Entonces aquí están mis 2 tiras, las voy a dejar a un lado por ahora y voy a empezar a ensamblar el top. Aquí tengo las 2 piecitas de la parte frontal y tengo de ambas partes. Tengo de lo que es la telita principal y de la que voy a utilizar para el forro. Entonces voy a empezar a ensamblar esto de una vez. Y aquí ya la tengo acomodada. Lo que voy a hacer es enfrentar derechos con derechos, y yo en el patrón hice unos piquetitos de los puntos que deben estar unidos entre sí, así que voy a empezar fijando por ahí. Y ahora con mucho cuidado voy a coser por todo este borde. Cuando voy a coser estas cosas que tienen como estas curvas muy pronunciadas, simplemente pongo muchísimos alfileres así como están viendo, pero aparte de eso coso con mucha calma, con mucha tranquilidad, y voy siempre revisando por la parte de abajo que no se me esté doblando la tela. Miren, y así se ve. Este es como el lado por donde cosí y el otro lado se ve de esta forma. No puede quedar aquí en la costura ningún pliegue raro de la tela, porque si no, eso se va a notar por la parte de adelante. Cuando le dé vuelta se va a ver así. Pero antes de seguir voy a pasar una costurita acá de zigzag para que no se me deshilachen estos bordecitos. Y ahora voy a repetir exactamente lo mismo con el otro ladito. Voy a enfrentar derechos con derechos y voy a empezar uniendo por los puntitos que tengo marcados con piquetitos. Y así ya llevo ensamblado todo lo que es la parte de adelante. Quiero ir haciendo las piecitas del forro de forma simultánea, así que voy a retirar esto un momento y voy a repetir exactamente el mismo procedimiento que realicé, pero ahora lo voy a hacer con el forro. Y ahora aquí tengo las 2 piecitas de la parte de atrás. Voy a hacer exactamente como hice con la parte de adelante. Voy a unir por estos piquetitos que yo hice en los patrones, enfrentar derechos con derechos y a pasar la costurita a 1 centímetro de distancia, y después costurita de zigzag para que no se me deshilache. Ok, y ahora sí voy a empezar a unir la parte de adelante con la parte de atrás, enfrentando obviamente derechos con derechos, y me queda
quedaría algo así. Pero este es el momento en el que yo voy a aprovechar para fijar los tirantes. Y yo lo que voy a hacer es dejar 1 centímetro de la parte de abajo, que sería el centímetro de costura que yo voy a tener para unir el top con la falda. Entonces yo no quiero tocar ese centímetro y a partir de aquí hacia arriba voy a poner el tirante. Es decir, que cuando yo tenga mi falda, mi tirante va a quedar exactamente por arriba de esa unión del top con la falda. No sé si me explico, pero ajá. Entonces aquí yo lo que voy a hacer para que esto no se me mueva va a ser pasarle una puntadita a mano. Y me queda así. Y ahora sí voy a enfrentar mis costados poniendo frente con frente. Voy a fijar con las pincitas así. Y voy a pasar una costurita por acá a 1 centímetro de distancia. Aquí, a pesar de que fijé mi tirita con puntadita a mano, igual voy a estar como muy pendiente de que no se me mueva, no se ponga chuequita o algo. Aquí voy sintiendo el final de mi tirita y lo que voy a hacer es hacerle como un rematito. No es necesario, pero a mí me gusta hacerlo, me siento como un poquito más segura. Y de una vez voy a quitar la costurita a mano que hice porque ya no la necesito. Y voy a pasarle la puntada de zigzag de una vez. Y así se va a ver la unión de mi costado. Esta es la parte de atrás y aquí está la parte de adelante. Y aquí el tirantito. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo con el otro lado. Voy a marcar mi centímetro y a partir de ahí voy a ubicar mi tirante. Lo fijo con puntadita a mano y luego uno la parte de adelante con la parte de atrás, enfrentando derechos con derechos para poder coserlo. Ok, ya tenemos todas las piecitas unidas, todas las del top, y aquí está todo. Aquí está la de la tela principal con sus tirantes y aquí estarían las del forro. Ahora lo que voy a hacer es plancharlo todo esto bien porque no lo he planchado. Necesito planchar las costuras y pues estirar bien las telitas que están un poquito arrugadas, sobre todo la del forro, porque la de la tela principal no se tiende a arrugar tanto. Pero antes de planchar voy a hacer unos piquetitos por aquí, por las curvitas, sobre todo aquí en las curvitas de la parte frontal, en mi corte princesa, que tengo estas curvitas para que se amolde bien al pecho. Ahí voy a hacer piquetitos porque si no, cuando lo vaya a planchar no va a abrirse bien la costura. Esto me va a ayudar a que la prenda agarre una mejor formita. Voy a hacer piquetitos por toda esta curvita sin tocar la costura, ¿ok? Esto se me está quedando sin pelo. Y listo, ahora sí, con los piquetitos esto se va a abrir mucho más fácil y se me va a hacer mucho más fácil para plancharlo. Así que vamos a planchar. Y ahora vamos a unir la tela principal con el forro. Aquí ya tengo la blusita ya con todas sus partes unidas. Tiene abertura en la espalda y esto va a parecer complicado, pero no lo es tanto. Aquí tengo el derecho de mi blusa y por acá tengo el forro, que es idéntico, y voy a enfrentar derechos con derechos de esta forma. Yo le hice unos piquetitos aquí en el centro delantero, así que voy a empezar fijando desde acá y voy a fijar las 2 piezas en las costuras del hombro. Si se fijan, estoy fijando todo lo que es la parte del escote, adelante y atrás. Y ahora simplemente voy a coser por todo este borde a 1 centímetro de distancia. Ya pasé mi costura a 1 centímetro de distancia y aparte le pasé una puntadita de zigzag para que no se me deshilache con lo que me queda de trabajar, ¿ok? Ahora, antes de voltearla, voy a hacerle unos piquetitos por todas estas curvitas para que sea mucho más fácil voltearlo y que la tela se acople mucho mejor a la volteada. Y ahora sí la puedo voltear de esta forma. Me queda así. Aquí tengo la parte de adelante y aquí tengo la parte del forro. Antes hay que hacer una cosita. Vamos a abrirla así y vamos a pasar una puntadita del lado del forro súper pegadita a la costura que acabo de realizar y asegurándome que la costura interna me quede hacia el lado del forro. Es muy sencillo, solamente tengo que tener un poco de cuidado e ir como abriendo así las 2 telas e ir tocando y asegurándome que la costura en el lado de adentro me quede hacia el ladito del forro y ya. Y así me queda. Esa puntadita lo que hace es ayudarme a mantener la telita del forro por la parte de adentro. Aquí todavía no lo he planchado y ya con esa costurita como que me ayuda a mantenerlo un poquito firme. Sin embargo, voy a ir a plancharlo de una vez. Voy a planchar esta costura que hice en todo el escote para asentar bien todo, que me quede bien y que podamos continuar. Aquí ya lo tengo planchado y aquí tengo la parte de adelante de mi blusa. Vamos a forrar la sisa de esta blusa. Ya tengo forrado el cuello.
Ahora me faltaría forrar esta partecita de acá. Y ya sé que todo es como negro con negro, pero espero se entienda. Aquí tengo mi blusa por la parte delantera. Los derechos de mis telas están hacia el lado de afuera y voy a tomarla desde aquí en la costura del costado, y en la parte de adelante voy a hacer una pestañita hacia adentro, y en la parte del forro también una pestañita hacia adentro de esta forma. Voy a sostener así con mis dedos y voy a meter mi mano aquí entre la blusita y el forro. Voy a tomar estas dos pestañitas que hice hacia adentro, las voy a sostener así con mis deditos y voy a voltear la blusa así. Y aquí tengo esas pestañitas que agarré. Básicamente lo que estoy haciendo con esto es enfrentar derechos con derechos. Voy a colocar aquí en la costura un alfiler y así nada más me voy a ir a la máquina. Esto es el real, confía en el proceso, ¿ok? Miren, voy a poner aquí esto que ya fijé. Recuerden que aquí donde está el alfiler es donde está la costura del costado. Entonces voy a ponerlo acá, voy a bajar mi aguja y aquí va a pasar esto. Yo voy a ir teniendo mi tela de esta forma y voy a ir como sacándola para ir enfrentando derechos con derechos. En este caso, como yo tengo las costuras del corte princesa, voy a asegurarme de que cuando pase la máquina por ahí, estas costuras estén bien alineadas. Pero por lo pronto simplemente vamos a ir cosiendo 1 centímetro de distancia. Solamente tengo que tener mucho cuidado de no tener pliegues de tela extraños por debajo. Y voy abriendo esto y emparejando mientras voy cosiendo. Y aquí por lo menos en esta parte se me va haciendo como raro porque obviamente se va haciendo más chiquito todo, no importa. Seguimos sacando con mucho cuidado y enfrentando derechos con derechos. Y va a llegar un punto en el que me voy a conseguir con la parte donde yo inicié. Aquí se ven los hilitos de la parte donde yo inicié. Entonces seguimos hasta cerrar esto. Y listo. Y si se fijan, aquí básicamente tengo los 4 hilos de la costura con la que inicié y la costura con la que terminé. Los cortamos y esto lo jalamos por acá y mágicamente se voltea y nos queda de esta forma. Y ahora voy a venirme al lado interno y voy a empezar a hacerle piquetitos en toda la curvita de esta costura para que la prenda se voltee mucho más fácil. Así por lo menos hasta la parte del hombro. Y después vuelvo a venirme hacia acá, pero ahora vamos a hacer hacia el otro lado y de igual forma hasta prácticamente llegar al hombro. Ahora lo que vamos a hacer es realizar la misma costura que hicimos en la parte del cuello, esta costura interna que me ayuda a sostener el forro en el lado de adentro de la prenda. Bueno, ahora lo vamos a hacer aquí en la sisa, y para eso voy a empezar del lado de la costura del costado, voy a abrir así y nos vamos a ir a la máquina. Voy a acomodar mi prendita hacia abierta de esta forma y tal cual como hicimos con el hombro, simplemente voy a ir abriendo las costuras y asegurándome de que esta pestañita, la pestañita de las costuras, me quede hacia el lado interno. Con mucho cuidado y con mucha paciencia. Aquí yo voy a poder hacer esto máximo hasta la costura del hombro, por la forma en la que tiene la blusita y todo eso. La máquina y la prenda no me van a permitir avanzar más, así que vamos a hacer eso, llegar hasta la costura del hombro. Y aquí voy a hacer un remate y saco esto. Ahorita ya tengo realizada esa costura de carga solamente en la parte de atrás porque fue por donde me pude ir. Ahora vamos a hacerlo en la parte de adelante y voy a volver a abrir esto, pero esta vez voy a empezar por la costura del hombro. Me voy a poder guiar con este hilito que me quedó, que fue hasta donde llegué en la costura anterior. Entonces, como yo pueda, voy a acomodar mi prenda en mi máquina para acercarme aquí a esta costura hasta donde yo llegué. Acomodarme en esta parte es un poquito más difícil porque, como pueden ver, todo me queda como muy amontonado. Por eso yo suelo dejar este hilito, no lo corto todavía porque me va a ayudar a guiarme hasta donde tengo que llegar. Es difícil esta parte, pero sí se puede, con mucha paciencia. No importa si no puedo llegar exactamente a la costura del hombro. La idea es acercarme lo más que pueda sin dejar pliegues en la parte de abajo. Y listo, así me queda. Voy a cortar estos hilos que me sobran, los del hombro y los del costado. Los tengo
por fuera y también las voy a tener por la parte interna. Los de los hombros realmente no se van a ver porque van a quedar ahí como que súper ocultos, pero yo igual se los voy a cortar. Y listo, me queda de esta forma. Ahora ya nada más voy a planchar esto y voy a tener prácticamente listo todo lo que sería el top, la blusita forrada. Ahora vamos a ir con las faldas. Las faldas porque pues recuerden que tengo dos, tengo una para el forro y una para la tela principal. La del forro yo la hice una falda circular también para darle un poco de volumen, o sea, como aprovechar eso y darle un poco de volumen, pero pude haber hecho una falda en línea y gastaba menos tela. Por ahora vamos a dejar la falda del forro a un lado y vamos a trabajar con la de la tela principal. Como siempre le voy a poner bolsillos porque bolsillos. Aquí tengo mi falda para mostrarles un poco lo que yo hago. Esta sería la parte de la cintura y cuando yo hago el corte de mi pieza aprovecho y corto aquí a los costados. Este sería un costado, este sería el otro costado y hago el corte de la parte central de atrás, que es por donde va a ir el cierre. Entonces vamos a empezar poniendo los bolsillos. Esto ya se los he mostrado otras veces y no he cambiado mi forma de hacerlo, así que como ya tenemos bastante largo y completo este video, no les voy a explicar aquí pasito a pasito detallado cómo hago esto de los bolsillos, sino que abajo en la descripción les voy a dejar un enlace de un vestidito en capas que hice, en donde ahí les explico súper detallado cómo hago esto de los bolsillos. De todas formas, espero en un futuro cercano tal vez renovar esa explicación con unas telas donde tal vez se diferencie todo muchísimo mejor y pues con una mejor calidad que vamos a estar teniendo próximamente. Y listo, ya tengo mi falda con sus dos bolsillitos y ya está todo bien planchadito. Aquí está un bolsillito, aquí está el otro bolsillito y yo a la falda le hice un piquetito aquí en la parte del centro. Ahora voy a tomar mi blusa por la parte de abajo y voy a enfrentar derecho con derecho de esta forma y voy a fijar el centro de mi blusa con el centro de la falda. Luego de eso me voy a venir al costado de la blusa donde tengo el tirante que coloqué y voy a fijar esta costura con el costadito de la falda, que es donde yo tengo mi bolsillo. Esta parte necesito que me quede súper bien fijada para que esas costuras se vean como súper perfectas, y hago lo mismo con el otro costado y el resto lo voy a fijar con pincitas. Listo, ya fijé todo bien y ahora sí voy a pasar una costurita por todo esto a 1 centímetro de distancia para así fijar la faldita al top. Y así se ve la faldita. Si se fijan, aquí las costuras de los costados están perfectamente alineadas. Eso creo que le da un toquecito y hace que se vea súper bonito. Solo me faltaría planchar esto. Por dentro ya está pues todo bien con zigzag y todo, pero antes de planchar voy a poner la faldita del forro. Aquí tengo el centro de mi falda. Yo con esta hice lo mismo, hice piquetitos en el centro y los costados. La única diferencia es que pues en esta sí tengo una sola pieza continua porque no necesitaba ponerle bolsillos. Entonces voy a empezar emparejando el centro del top con el centro de la falda, luego el piquetito del costado con el costado de mi top, lo mismo con el otro costado y el resto lo voy a fijar con pincitas. Y lo mismo, ahora que ya tengo todo esto fijado, voy a volver a coser para unir la falda al topcito del forro a 1 centímetro de distancia, una puntada recta, y luego de eso le vamos a pasar una puntadita de zigzag y listo. Aquí ya uní, vamos a buscarle forma a esto. Ahí está. Ya uní la faldita en la parte del forro y ya tengo la de la parte de adelante. Entonces básicamente ahora lo que nos falta es cerrar esto con el cierre y recoger los dobladillos. Pero antes de ir a lo del cierre voy a planchar las dos faldas, ¿ok? Para que estas costuras estén bien abiertas y me quede más bonita la instalación del cierre. Esta cámara está muy abajo. Ahí está. Ok, nos falta poner el cierre. Estaba pensando en si les grababa todo el procedimiento de nuevo de cómo coloco los cierres invisibles, pero fue hace relativamente poco que justamente les dejé un video exclusivo de cómo hago para ponerle un cierre invisible a un vestido forrado. Entonces ese mismo procedimiento es el que voy a realizar en este momento y voy a estar utilizando este cierre que tengo, que es de 50 centímetros, es el más grande que tenía y probablemente me quede un poquito justo, pero voy a tratar de aprovechar el máximo de longitud del cierre. Entonces eso, como ya les dejé ese tutorial y el procedimiento actualmente lo sigo haciendo exactamente igual, solamente les voy a dejar unas tomitas en cámara rápida del procedimiento de colocación de este cierre en este vestido, que básicamente ya estamos terminando esto.
pongo el cierre, agarro dobladillo, cierro la punta externa de los tirantes y listo. Así que vamos. Bueno, ya planché los 2 dobladillos que le hice al vestido, el de la telita de arriba y el del forro. Y una última cosa que quiero hacer es aquí en la parte de atrás, arriba del cierre, ponerle estos ganchitos, estos de acá. Entonces esto nada más se lo voy a coser a manito y ya. Y ahora sí estamos listos, así que vamos a ver de nuevo el resultado final. Y ahí tienen el resultado final. ¿Qué les pareció? Me encanta. Yo estoy fascinada porque yo tenía en mente algo que se viera como súper clásico, pero bonito, así súper cute también. Y conseguí exactamente lo que quería. Me gusta porque probablemente como está haciendo mucho frío, termine usándolo con un suétercito abajo. Tal vez de otro color que no sea negro para hacer como contraste o algo así. Y creo que se va a ver súper bien. Y ustedes saben que a mí me encanta usar faldas circulares, pero se puede hacer el mismo diseño con una falda que no sea circular. Una falda alineada, por ejemplo, creo que quedaría súper bien. Lo único que tal vez le cambiaría, y ojito ahí con eso, es el lacito de la espalda. Yo mi tira de 1,5 metros la dividí en 2, es decir, cada tirita me mide 75 centímetros. Probablemente debí haber hecho 2 de 1,5 metros para tener un gran lazo y tal vez incluso un poco más grueso. Pero bueno, ya sabemos, tenemos este como referencia para futuros proyectos. Estamos ahorita a mediados de diciembre y todavía tengo pensado traerles por lo menos 1 o 2 videos más de temáticas navideñas. Van a ser sorpresas. Mañana mismo voy a empezar ya a grabar el siguiente video, que va a ser como mucho más rápido de sacar, y ya tengo aquí a la mano todos los materiales. Así que si no te lo quieres perder y ver otras cositas que voy a seguir trayendo, porque tengo muchas cosas planificadas para el futuro cercano, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, y aparte de eso también me puedes seguir en Instagram, donde siempre estoy subiendo fotitos bonitas e historias actualizándolo sobre cualquier cosa que pase en mi vida. Por acá te voy a dejar otros 2 videitos de otros 2 vestidos que he traído al canal por si te interesa ver alguno. Y eso es todo. Besitos. Bye bye.